Así veo las cosas y bienvenidos. Qué bueno que están aquí con nosotros en este programa en el que tratamos de analizar algunas de las principales noticias del día. Sabemos que hay miles y miles de noticias en todos lados. En las redes sociales estamos cargados, inundados de desinformación. Y lo que estamos tratando de hacer aquí en el programa es de presentarles algunas que creemos que te afectan directamente a ti y a nosotros, a los latinos y a los latinoamericanos, y hablar sobre ellas, poniéndolas en contexto. Por lo tanto, vamos a hablar aquí del funeral, casi funeral de Estado que recibió Charlie Kirk. Franklin Camargo, un analista conservador, un amigo a quien conozco hace muchos años, nos ayuda a entender por qué tantos latinos se acercaron a la forma de pensar de Charlie Kirk y cómo muchos latinos se están mudando de la izquierda hacia la derecha. También tengo una entrevista con la periodista Yosette Rivera. Yosette acaba de escribir un libro durísimo, pero muy importante. Se llama 964 días o cómo sobrevivir la muerte del amor de tu vida. Quiero que se queden con nosotros para la entrevista con Yosette, que pone en perspectiva cómo lidiar con el duelo. Es algo de lo que casi nunca hablamos, sobre la muerte y sobre el duelo, pero aquí lo vamos a hacer. Y luego tengo una buena noticia. Acabo de regresar del concierto del fin de semana de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico, el Choliseo, como le dicen. Fue espectacular. Traje algunas fotografías. Quiero contarles lo que fue vivir esa experiencia del día 31 de Bad Bunny. Qué bueno que no me lo perdí, creo que me hubiera arrepentido por el resto de mi vida. Así que tenemos todo esto en el programa, pero vamos a comenzar con lo que es importante, con un funeral que ha impactado a todos los Estados Unidos. Decenas de miles de personas hicieron fila durante horas para tratar de entrar en Arizona a este estadio en donde llegaron algunos de los principales políticos de los Estados Unidos, y para tratar de entender a este Estados Unidos en el 2025 hay que entender eso. Estados Unidos no es únicamente lo que uno puede ver en ciudades como Los Ángeles o Nueva York, sino también porque fue una ceremonia que yo diría político-religiosa, en donde se combinaba el reconocimiento de lo hecho por Charlie Kirk, pero al mismo tiempo hay un clarísimo movimiento conservador en los Estados Unidos que se ve reflejado, por ejemplo, en la doble elección del presidente Donald Trump, y que habla de un Estados Unidos alejado de lo que se piensa, por ejemplo, en las costas de California y de Nueva York. Quizás la declaración más importante de todo el fin de semana tiene que ver con Erika Kirk, la esposa de Charlie Kirk, que llega a habla cerca de una hora y dice algo para muchos impensable. Dice que ella perdona al asesino de su esposo, y la manera en que lo dice nos ha tocado a todos. Aquí está Erika Kirk. That man, that young man, I forgive him. Lo perdona. O sea, esto es durísimo. O sea, que una mujer que acaba de perder a su esposo sale en público y dice que perdona al asesino de su esposo. Yo creo que este es uno de los mensajes más importantes y quizás más necesarios en los Estados Unidos en un momento de tanta violencia política, en donde alguien, utilizando sus valores católicos, sus valores cristianos, pide a la gente que tome una actitud muchísimo más generosa, en este caso con el asesino de su esposo, y ella lo perdona totalmente. Luego llega el presidente de los Estados Unidos, que tiene una visión muchísimo más pragmática y da un discurso totalmente opuesto al de Erika Kirk, y eso es lo que dice el presidente Trump. He was a missionary with a noble spirit and a great purpose. He did not hate his opponents. He wanted the best for them. That's where I disagreed with Charlie. I hate my opponent. And I don't want the best for them. I'm sorry. I am sorry, Erica. But now Erica can talk to me and the whole group, and maybe they can convince me that that's not right, but I can't stand my opponent. El presidente de los Estados Unidos diciendo que odia a sus oponentes y que no les está deseando lo mejor. Y estas declaraciones del presidente Donald Trump son en absoluto contraste con Erika Kirk, quien ha dicho que perdonaba al asesino
de su esposo. Y aquí tenemos que entrar en la reflexión sobre cuál es el rol de un presidente después de un momento de violencia como el que acabamos de vivir con la muerte de Charlie Kirk. Muchos creen que la función de un presidente, de un líder en cualquier país, es la reconciliación de los opuestos. Es tratar de asegurarse de que el país no vaya a continuar con una espiral de violencia política, pero el presidente Donald Trump, sin pedir disculpas, dice claramente que él odia a sus oponentes, y me pregunto, y muchos nos preguntamos, si esto es la mejor manera de evitar que continúen los conflictos y las confrontaciones dentro de los Estados Unidos. Y luego el mismo presidente habló sobre Taylor Robinson, este joven de 22 años de edad, acusado de la muerte de Charlie Kirk. Esto es lo que pensó el presidente al respecto. As you know, the depraved assassin who planned and executed Charlie's killing has been arrested and charged with capital murder. God willing, he will receive the full and ultimate punishment for his horrific crime. It's a terrible thing. Because you can't let that happen. You can't let that happen. Can't let it happen to a country. The Department of Justice is also investigating networks of radical left maniacs who fund, organize, fuel, and perpetrate political violence. And we think we know who many of them are. But law enforcement can only be the beginning of our response to Charlie's murder. Y aquí el presidente de los Estados Unidos, que está marcando la trayectoria de su gobierno, criticando a supuestos grupos de izquierda estar vinculados con la violencia política en los Estados Unidos. Y luego llega el vicepresidente J.D. Vance, quien públicamente ha reconocido que parte de su puesto, parte de su pasada campaña política, primero como senador y luego como vicepresidente de los Estados Unidos, se la debe al apoyo que él recibió de Charlie Kirk, y luego critica a las personas que han, desde su punto de vista, aprovechado esto con motivos políticos. Aquí el vicepresidente J.D. Vance. He was taken from us by those who despise the virtues that actually made our civilization great to begin with. Dialogue, truth-seeking, family, and faith. In the wake of his death, we have seen some of the very worst parts of humanity. We have watched people slander him. We have watched people justify his murder and celebrate his death. El vicepresidente de los Estados Unidos diciendo que lo peor de la humanidad ha salido en los Estados Unidos después de que algunas personas celebraban la muerte de Charlie Kirk. En este programa hemos tomado la posición clarísima de que hay que denunciar la violencia política, venga de donde venga, que Charlie Kirk tenía todo el derecho del mundo de decir lo que se le pegara la gana y que jamás se debe justificar la violencia política. Este fue un asesinato político. Charlie Kirk, claramente, como hemos visto en este funeral impresionante, era un líder de un movimiento conservador en los Estados Unidos, y tenía todo el derecho de expresar sus puntos de vista, a pesar de que muchos se oponían a sus puntos de vista respecto a las armas, a las personas transgénero, al aborto y a los inmigrantes, entre otros. Así que aquí dejamos la información sobre este funeral. Yo llamaría un funeral de Estado, pero que es muy importante tratar de entenderlo porque fue una ceremonia político-religiosa, y para tratar de entender lo que está ocurriendo actualmente en los Estados Unidos, para tratar de explicar cómo Donald Trump, por ejemplo, llega a la Casa Blanca, para tratar de explicar por qué tantos latinos votaron hacia el Partido Republicano y cómo hay una tendencia hacia la derecha. Hay que tratar de entender lo que ocurrió en este funeral de Charlie Kirk. Tenemos unas imágenes breves, rápidas, de la última información que ha salido a través del periódico The New York Times sobre Tom Homan. Tom Homan es el zar de la frontera de parte de la Casa Blanca, y la última información del New York Times es que Tom Homan había sido investigado por supuestamente recibir $50,000 por parte de agentes encubiertos del FBI, pero el Departamento de Justicia, de acuerdo con la última información, ha detenido esa investigación. Esto viene desde el diario The New York Times. Voy a saltar rápidamente a América Latina, lo que está ocurriendo, la importante relación entre Colombia y México, y el presidente Gustavo Petro
ha sacado a través de la plataforma X el siguiente comunicado pidiendo ayuda a México. Dice: le solicito a la presidenta de los Estados Unidos mexicano, Claudia Sheinbaum, mi amiga y compañera de lucha desde el M-19, y a todo el cuerpo diplomático de Colombia en México, lograr que aparezcan con vida el cantante Byron Sánchez y su coequipero Jorge Herrera. Aparentemente estos dos colombianos se encontraban en México y han desaparecido, y está pidiendo la ayuda al gobierno colombiano, del gobierno mexicano, para que puedan aparecer. Quisiera poner las fotografías de ellos dos. Son el cantante Byron Sánchez y Jorge Herrera, y por supuesto es muy importante que el gobierno mexicano pueda cooperar con el gobierno colombiano para que rápidamente puedan aparecer, y vamos a continuar dándole seguimiento a esta noticia. La pueden ver en la cuenta del presidente de Colombia, Gustavo Petro, a través de la plataforma de X. Saltamos a Palestina y saltamos al reconocimiento que cada vez más países le están dando al Estado de Palestina. Hasta el momento hay 150 países que han apoyado, que han reconocido a Palestina como una nación ante la oposición de los Estados Unidos y de Israel. Pero ahora son Gran Bretaña, Canadá y Australia que se han sumado a este esfuerzo internacional. Y aquí las declaraciones del primer ministro de Gran Bretaña. Today, to revive the hope of peace and a two-state solution, I state clearly, as Prime Minister of this great country, that the United Kingdom formally recognizes the State of Palestine. We recognized the State of Israel more than 75 years ago as a homeland for the Jewish people. Today, we join over 150 countries who recognize a Palestinian state also. A pledge to the Palestinian and Israeli people that there can be a better future. El primer ministro de Gran Bretaña reconociendo a Palestina como un Estado, y aunque para muchos esto es solo una cuestión simbólica, esto abre el camino a lo siguiente, abre el camino a la posibilidad de que existan dos estados, uno junto a otro, el Estado de Palestina y el Estado de Israel. 150 países han reconocido a Palestina como un Estado, y la pregunta es si esto también puede generar un movimiento de paz y reconciliación en una de las zonas más conflictivas de todo el mundo. Tengo que terminar con algo muy personal. Me fui el fin de semana a San Juan, me llevé mi teléfono celular, y entonces iba, no sé exactamente cómo iba como periodista por una parte, pero por otra como verdadero tiburón, como verdadero fan de Bad Bunny, en un evento extraordinario, en donde se hablaba en el Coliseo de San Juan, que le llaman el Choliseo o el Choli, que me parece maravilloso, en reconocimiento de una persona a quien le llamaban Choli, y por eso se queda como el Choli. Y fue un fenómeno cultural lo que yo vi. Esta era la noche 31 de Bad Bunny, quien había hecho su residencia durante 30 días en Puerto Rico, y luego en el último, el día 31, hizo un espectáculo extraordinario en donde la unidad y la identidad de Puerto Rico salió por todos lados, y me llama muchísimo la atención, y aquí hay, digamos, el elemento político, el elemento de rebeldía. Durante todo mi viaje, que fue muy breve, cada vez que yo escuchaba a los puertorriqueños hablar de Puerto Rico, hablaban de su país, no hablaban de un territorio de los Estados Unidos, no hablaban de una colonia, no, hablaban con increíble orgullo de su país. Eso me pareció extraordinario. Quiero presentarles algunas de las fotografías que traje para que vean Bad Bunny utilizando trajes típicos de Puerto Rico. Estuvo, ese es el escenario al frente. Marc Anthony salió a cantar. Yo creo que fue uno de los mejores momentos de la noche. ¿Qué voz tiene Marc Anthony? Bad Bunny estaba por una parte al frente del escenario, y luego tenía esta declaración de no me quiero ir de aquí. Claramente Bad Bunny no se quería ir de ahí. Un espectáculo de luces y de música impresionante, y de nuevo hablando sobre la identidad del puertorriqueño, de la idea
de Puerto Rico como un país distinto, único. Esta fotografía me encantó, no sé cómo la pude tomar también, pero me pareció que refleja perfectamente eso. Y luego muchos me están preguntando si fui a la casita. Lo que pasa es que les explico antes de que salga el video de la casita. En el escenario estaba dividido en dos partes. Al frente estaba el escenario donde estuvo cantando Bad Bunny, por cierto, un segmento de salsa realmente extraordinario. Pero luego en la parte de atrás del escenario se habían construido una casita típica puertorriqueña, donde en la marquesina se hacen las fiestas de las familias puertorriqueñas. Muy bien. Algunos de los principales invitados en las otras noches se iban a la casita, pero esta vez no me invitaron a la casita. No me siento mal que no me hayan invitado, porque luego me di cuenta que habían invitado a la casita a gente que sabía bailar salsa y que sabía bailar, que sabía perrear, que sabía muchas cosas, nada de lo que yo soy experto. Así que lo que sí pude es acercarme a la casita, y es una casita típica puertorriqueña. Realmente los diseñadores de interiores hicieron un trabajo realmente extraordinario para el concierto de Bad Bunny, y esta casita que vamos a ver en un momento refleja precisamente una de las identidades de Puerto Rico, y cómo, que esto es muy interesante, cómo Bad Bunny abraza todo lo que es puertorriqueño. Así que estoy primero muy agradecido de poder haber estado ahí en el concierto, pero más que nada lo que Bad Bunny refleja es un movimiento cultural. Lo que está reflejando es un cambio en Puerto Rico, y yo lo he dicho muchas veces, cómo los artistas y los músicos puertorriqueños están dando la cara por Puerto Rico y están abriendo un nuevo camino. No estoy seguro todavía si es un camino hacia la independencia, pero sí es un camino al estar absolutamente orgullosos de ser puertorriqueños. Y eso es lo que pude vivir y sentir durante mis escasas horas allí en Puerto Rico, que qué bueno que no me perdí. Bueno, vamos ahora con nuestra primera entrevista para hablar sobre el funeral de Charlie Kirk y sobre lo que pensaba Charlie Kirk. Así veo las cosas. La historia no olvidará a Charlie Kirk. Estas son palabras del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en lo que este fin de semana podría considerarse una especie de funeral de Estado. Nunca me había tocado ver este tipo de reconocimiento a un civil. Me había tocado verlo con políticos, con embajadores, pero nunca con un civil como Charlie Kirk. Alguien que lo conoció y alguien que ha defendido mucho sus ideas es Franklin Camargo, a quien conozco, a quien respeto muchísimo, un comentarista conservador, comentarista político de Prayer U. Franklin, gracias por estar aquí una vez más en el programa, te lo agradezco. Jorge, un placer estar aquí nuevamente. Es interesante porque en muchos puntos tú y yo tenemos puntos de vista distintos, pero en el caso del asesinato de Charlie Kirk, no importa dónde esté uno parado, hay que denunciar la violencia política, venga de donde venga, y en eso hemos coincidido tanto tú como yo. Absolutamente, y yo creo que eso es lo que más deberíamos resaltar en este momento. Cuando hablamos del asesinato de Charlie Kirk, ese evento terrible, esas imágenes nefastas, probablemente el peor asesinato político en Estados Unidos en 60 años, hay que resaltar, hay que recordar que no solamente es un ataque a los conservadores, no solamente es un ataque al mundo MAGA, a los republicanos, a la administración Trump por ser un aliado, es un ataque a cualquier persona que cree en la libertad de expresión. En cualquier persona que entiende que en una sociedad, para ser libre, pacífica y exitosa, las diferencias se resuelven conversando, debatiendo, teniendo un intercambio sano de ideas. Y aquellos que justifican el uso de la violencia o el uso de la fuerza para silenciar a quienes piensan distinto, ellos son algo aparte. Ellos son, de hecho, los que verdaderamente son una amenaza para nosotros. Jorge, tú y yo podemos tener diferencias, pero las diferencias se resuelven así, conversando. Las dialogamos, claro. Total, y ese ataque, más que un ataque a los republicanos únicamente, es un ataque a cualquier persona que abraza la libertad de expresión. Te quería preguntar sobre el funeral este fin de semana de Charlie Kirk. Me impresionó mucho las palabras de su esposa Erika, pero antes de hablar de eso, quería preguntarte, estamos hablando de decenas de miles de personas que hicieron fila durante horas para entrar. En algunos momentos la ceremonia tenía tintes políticos, otros tintes humanistas, otros tintes religiosos. Para quien no entiende por qué Charlie Kirk era tan importante,
te lo quiero preguntar, ¿por qué él ha sido tan relevante y es tan relevante más que muchísimos políticos en buena parte del mundo? Charlie Kirk construyó la organización conservadora juvenil más grande e importante del país, incluso me atrevería a decir de Occidente, porque crearon algún tipo de bases o de equipos también en el Reino Unido o en otras partes del mundo. De hecho, pocas semanas antes de su asesinato, él estaba en Japón y Corea del Sur dando discursos conservadores. Ese era el nivel de influencia que tenía. Él construyó Turning Point USA porque a los 18 años él creía que se necesitaba un movimiento en las universidades donde hay tanto predominio de la izquierda progresista para que se le enseñara valores, lo que él llamaba los valores pro América, los valores estadounidenses a los jóvenes principalmente entre 18 y 30 años, los menores de 30 años. Y vaya que lo logró. Tenía tan solo 31 años de edad y logró una influencia importante. Déjame darte una estadística rápidamente. En las elecciones del año 2016, Donald Trump consiguió cerca del 35-37% del voto de los hombres jóvenes. En las últimas elecciones, Donald Trump consiguió cerca del 56%. Es decir, un aumento enorme, claro. Un aumento enorme. Y si tú quieres saber por qué hay diferentes factores a nivel de campaña de Donald Trump, fallas de los demócratas, pero Charlie Kirk tiene ahí un gran peso. Un peso por ir a las universidades, hablar a los jóvenes. Y su mayor habilidad estuvo en, siendo una persona de gran conocimiento, obviamente tenía una capacidad de comunicación muy buena, también hizo del ser conservador algo cool entre los jóvenes. Normalmente el conservadurismo es visto como algo para las personas mayores, como algo para las personas que ya están casadas. No, Charlie Kirk lo transformó en algo en donde amar a tu país, defender el libre mercado, tener valores cristianos es algo que también ha de ser algo bien visto, con buena recepción por parte de los jóvenes. Y otra estadística importante de NBC News Poll. Le preguntaron a los jóvenes que votaron por Trump, a los hombres jóvenes que votaron por Trump, cómo definían el éxito. Y les daban una serie de opciones. Dinero, trabajo, familia. En primer lugar estaba casarse. Y de cuarto lugar estaba tener hijos. Así que la transformación y el mensaje de Charlie Kirk no solamente fue algo que tuvo una revolución política o partidista, sino también cultural y social. Y era por las grandes capacidades que tenía. A ver, él tan solo fue asesinado con 31 años de edad, pero lo que logró en 10 años con la fundación Turning Point USA es algo que se verá no solamente se ha visto en los 10 años, sino que se seguirá viendo en los próximos años. Quería preguntarte algunas de sus principales ideas. Alguna vez hemos visto, como todos, nuevos videos de Charlie Kirk y le preguntan cómo quiere ser recordado y dijo sencillamente como un buen cristiano. Y quiero preguntarte algunas de estas ideas que él estuvo defendiendo durante mucho tiempo. Tengo 3 o 4 temas. Ayúdame a entender qué pensaba sobre el tema del aborto. Una vez le preguntaron si su hija a los 10 años fuera terriblemente violada, si él aceptaría que su hija tuviera que dar a luz, y contestó que sí. Cuéntame sobre esto. Sí, los conservadores entendemos que el derecho más importante es el derecho a la vida, y con el derecho a la vida viene el reconocimiento de que la vida parte desde la concepción, y una vez hay vida a través del embarazo, hay que proteger esa vida en la máxima medida posible. Charlie Kirk, sin embargo, él entendía que el Estado no necesariamente debería ilegalizar el aborto en cuanto a la violación o el incesto se refiere, pero él como padre, si su hija era violada, él decía que él haría los esfuerzos para que su hija tuviese el bebé. Es una situación obviamente complicadísima, con todos los traumas, con toda la dificultad que representa para una niña, para una vida inocente. Pero Charlie Kirk tenía la visión de que la manera en cual se repara esa atrocidad y esa terrible injusticia no es acabando con la vida de un tercero, en este caso una vida víctima, que sería el bebé. Ahora, el contraargumento, Franklin, tú lo conoces perfectamente, es que las mujeres tienen el derecho de hacer con su cuerpo lo que ellas decidan, que no es decisión ni del Estado ni de Charlie Kirk, sino que es decisión de las mujeres. Sí, ese es el constante debate que existe en torno al aborto. Uno ahí haría la distinción de que sí, por supuesto que es su cuerpo, está en su útero, pero también hay una tercera vida. Una u otra vida. En el momento de la concepción hay un ADN propio y un desarrollo embriológico que, si no existe un procedimiento como lo es el aborto, esa vida continuaría hasta su máximo desarrollo, y de hecho después de 8 o 9 meses hasta que tuviese que nacer. Así que ahí es cuando siempre surge el debate de ¿vale la pena terminar una vida? ¿Vale la pena interrumpir ese embarazo, o dedicar los esfuerzos a tratar de brindar la mayor cantidad de ayuda posible a la madre? Déjame saltar a otros 2 o 3 temas para tratar de entender exactamente qué pensaba. Él
no estaba de acuerdo con las personas transgénero. ¿Por qué? Él entendía que el género o el sexo es algo que viene de un código genético y que además somos hombres o somos mujeres, XX o XY. Y que la mejor forma que tenemos de ayudar a aquellos que se sienten de manera diferente, a aquellos que sufren de disforia de género, es contándoles la verdad. Esto implica también que, por ejemplo, no se permita que los hombres biológicos participen en deportes femeninos. Y esto es una postura que, de hecho, predomina dentro del movimiento conservador. Eso no implica, Jorge, que no tengamos respeto, que no tengamos empatía, que no tengamos simpatía, porque además esto es una de las frases que han tergiversado en cuanto a Charlie Kirk. A él no le importaba la empatía, él decía que le prefería la palabra simpatía hacia las personas que son transgénero. Obviamente hay que tener empatía, hay que tratar de ayudarlas, pero también hay que reconocer la realidad y la verdad. El sexo obedece a un código genético XX o XY y no podemos principalmente además decirle a los niños que ellos han nacido en el cuerpo equivocado. Y esto es una idea que él claramente tenía. Él no odiaba a los transgéneros. Pero claramente, de nuevo, déjame presentarte el otro argumento. El otro argumento es sencillamente que ni Charlie Kirk ni los conservadores ni nadie tienen el derecho de imponer su género o su concepción de género ante ninguna persona. Y si alguien se identifica como hombre, mujer, no binario o lo que ellos decidan, hay que respetarlos. O sea, ¿por qué imponerles tú y yo a alguien cómo quiere ser identificado? No, yo no se lo impondría, pero esa persona tampoco me puede imponer a mí la percepción que yo tengo sobre ella. Me explico más claramente. Si a mí una persona se me acerca y me dice, por favor utiliza estos pronombres cuando te refieras a... Si alguien llega y te dice, cuando hables sobre mí, háblame de ella, no de él o ella. Yo lo respeto y si me piden ella, digo ella. Con ella tendría un poco más de problema porque ni siquiera la Real Academia Española reconoce ese término. Y intento ser una persona lo más acertada posible. Pero incluso cuando me dice, mira, yo me siento ella, probablemente sí, yo para tener empatía y para no hacer sentir mal a esa persona, yo utilice ese pronombre. Ahora, pero no coincides con esa definición. Si a mí una persona me pregunta, un hombre puede llegar a ser mujer o una persona con cromosomas XX puede ser XY, ¿puede cambiarlo? No, yo diría realmente en honor a la verdad, en honor a la realidad. Yo diría que esa persona puede decidir lo que quiera sobre su propia vida, pero en fin. Y puede hacerlo en su vida privada, definitivamente, así como yo tengo la libertad y la libertad de expresión de decir un hombre no puede ser mujer. Aunque merezca el mayor respeto, Dos temas más para seguir entendiendo a Charlie Kirk. Sobre el tema del uso de armas, él estaba, por supuesto, a favor de la segunda enmienda de la Constitución y hay más armas que personas en los Estados Unidos. Mi argumento sería, Franklin, que con menos armas hay menos muertes. Estaba viendo, como tú sabes perfectamente, estadísticas de otros países. En Japón, donde hay muy pocas armas, hay muy pocas muertes. Y si hay un problema psicológico o hay un conflicto o hay cualquier tipo de enfrentamiento, si no hay armas disponibles, desde mi punto de vista, habría menos muertes. Pero ¿cuál era el argumento de Charlie? El argumento de Charlie Kirk es que la segunda enmienda es un derecho constitucional. Dado que tenemos derecho a la vida, también tenemos derecho a la autopreservación. Esto implica tener armas para defendernos de terceros, de delincuentes, de criminales, incluso para defenderse del Estado. El argumento principal de Charlie Kirk, que también hubo una tergiversación con alguna de sus declaraciones, era que siempre van a existir muertes con relación a las armas y que hay que hacer todo lo posible para disminuirlas. Obviamente, como sociedad, en cuanto a salud mental se refiere, incluso sí, mayor presencia de personas con la suficiente educación y entrenamiento en las armas para neutralizar las amenazas. Sin embargo, dado que siempre van a existir muertes con relación a armas, hay que hacer lo máximo posible para defender la segunda enmienda, porque al final ese tipo, las regulaciones de armas perjudicarían en un país como Estados Unidos a aquellos civiles de bien que quieren protegerse y que quieren proteger a sus familias. Es cierto, completamente cierto lo que dices, que en Japón acceder a armas es muchísimo más complicado y también hay menor cantidad de homicidios con relación a estas. Pero también incluso así sucedió un magnicidio, un asesinato político en los últimos años. O yo pudiese poner el ejemplo de Suiza. Suiza es un país que no tiene más armas que personas como Estados Unidos, pero en donde hay una gran cantidad o mayor flexibilidad que en otros países europeos para acceder a armas. Y aún así hay menor cantidad de homicidios. O pudiésemos hablar de Estados Unidos antes de los años 90.
Estados Unidos ha tenido segunda enmienda por más de 200 años, las armas han cambiado, también el país ha modificado enormemente. Y se usan armas de guerra ahora, ahora se utilizan incluso armas de guerra. A mí lo que me frustra mucho, Franklin, es que no solo el asesinato de Charlie Kirk, que hay que denunciar todo el tiempo, sino que cuántas veces te ha tocado a ti y a mí estar cubriendo estas masacres en las escuelas, ¿no? Sí. Sandy Hook, Uvalde, aquí en Parkland, o sea, ¿cuántas masacres más vamos a ver cuando alguien que tiene acceso a armas la utiliza para matar a otros? Sí, la verdad que es un caso lamentable lo que está sucediendo en Estados Unidos, que es único de Estados Unidos, es muy triste y que yo creo que aquí tanto republicanos como demócratas y personas que piensan distinto tenemos que intentar encontrar un punto en común en la mayor medida posible para evitar estas masacres. Estoy sumamente a favor de ello. Sí, Pero empezamos incluso, por background checks y no utilizar armas de guerra en las calles, ¿no? claro, pero incluso mira el caso de Tyler Robinson, el asesino de Charlie Kirk. Él agarró un arma de la Primera Guerra Yeah. Mundial de su abuelo. Cuando yo intento imaginar qué legislación o qué control de armas hoy en 2025 pudiese funcionar para evitar eso, me cuesta imaginarlo. Era un arma de la Primera Guerra Mundial que tenía su abuelo. Es decir, sumamente complicado. Déjame, con el último tema sobre migración. En una de las aquí en los Estados Unidos somos cerca de 45 millones de inmigrantes, 45 millones de extranjeros. Yo calcularía que habría, aquí quizás no coincidimos, pero habría unos 14 millones de inmigrantes que son indocumentados. Cuando le preguntaban a Charlie Kirk, y es injusto juzgarlo solo por ese clip que me tocó ver, pero le preguntaron sobre los inmigrantes, él decía: yo no tengo nada contra ellos, pero lo mejor es que se regresen a su país de origen. ¿Qué pensaba él sobre los inmigrantes? Él hacía la distinción entre inmigrantes indocumentados e inmigrantes legales. Y siempre la hacía de manera muy enfática. De hecho, él tuvo en uno de estos eventos a un inmigrante de Italia, que se ha hecho muy viral, italiano, en donde él le preguntaba en cuanto a la inmigración ilegal. Y Charlie Kirk le decía: justamente porque tú hiciste los esfuerzos de papeleo, de tiempo, económicos en venir legalmente, es que hay que deportar a los inmigrantes ilegales. Él lo veía incluso como una falta de respeto o una burla para aquellos que van y que siguen durante todo el proceso. Él tenía una posición muy fuerte en cuanto a la seguridad fronteriza y también en contra de la inmigración ilegal. Él no creía en la amnistía, él no creía en la legalización de aquellos que viven en las sombras y que han estado, la mayoría, trabajando honradamente y que colaboran a los Estados Unidos enormemente. Pero él sí estaba a favor de la inmigración legal y de hecho él era... Pero de expulsar a los que no están legalmente en los Estados Unidos. Decía que se regresen a su país de origen. Sí. Estamos hablando de 14 millones y muchos niños nacidos en los Estados Unidos con pasaporte americano cuyos padres tenían que ser deportados. Bueno, podemos hablar en términos prácticos o podemos también incluso hablar en términos legales. La ley federal de los Estados Unidos le da el poder al gobierno, al poder ejecutivo, quien tiene discreción de las leyes migratorias, de deportar a aquellos que son inmigrantes indocumentados. Por eso aquellos que creemos en algún tipo de alivio podemos discutir en cuanto a una amnistía y recibe el nombre de amnistía precisamente por eso. Charlie Kirk no abogaba por nada ilegal, de hecho abogaba por la ejecución de las leyes migratorias tal y como están escritas. Luego podemos hablar de lo que es mejor para Estados Unidos o incluso para la comunidad de inmigrantes y qué tanto aportan. Pero Charlie Kirk no abogaba por nada que no estuviese de hecho ya en la ley y que fuese la ejecución de la misma. Pero lo que sí no voy a aceptar es que digan que era anti-latinos o xenófobo o anti-migración. Y lo digo porque incluso su propia organización, Turning Point USA, organizaba un evento anual al cual yo tuve el privilegio de asistir, que era dedicado exclusivamente a los latinos. Y cuando él hablaba de los latinos, él decía: estamos ganando el voto latino. Y estamos ganando el voto latino porque los latinos son conservadores, porque los latinos abrazan los principios cristianos, porque son pro vida, porque no les gusta el socialismo. Cuando hay personas como Zohran Mamdani, que no pueden ni siquiera reconocer que Nicolás Maduro es un dictador. Por ejemplo, un dictador que te secuestró a ti, Jorge. Bueno, obviamente eso lleva a los latinos a la derecha. Y Charlie Kirk y este nuevo movimiento conservador lo entiende muy bien. Déjame preguntarte un par de cosas personales, Franklin, antes que te vayas. Hay toda una controversia aquí en los Estados Unidos sobre la suspensión temporal o indefinida del comediante Jimmy Kimmel de la cadena ABC. Muchos creen que se ha utilizado la muerte de Charlie Kirk de manera equivocada y que se está utilizando para suprimir la libertad de expresión en los Estados Unidos, que está defendida por la primera enmienda de la Constitución. Cuando tú ves a Jimmy Kimmel salir de su puesto, o a profesores o a periodistas presionados,
¿No está la libertad de expresión amenazada en estos momentos en los Estados Unidos? Mira, déjame dejar algo muy claro. Pam Bondi, fiscal de los Estados Unidos de la administración Trump, cometió un grave error cuando ella dijo que el discurso de odio no es Hate libertad de speech, ¿no? expresión. Claro. Exacto, el hate speech is not free speech. Ella estuvo equivocada, está equivocada. Y de hecho, es una de las ideas que más Charlie Kirk defendía. La libertad de expresión, sí, es el derecho también a decir cosas que puedan ofender a otros, ofender al gobierno o incluso estar equivocado. Y eso es sagrado y se debe proteger. Una persona tiene hoy, Jorge, el derecho a hacer un chiste sobre Charlie Kirk y decir algo que a mí me vaya a ofender y que me parezca a mí una asquerosidad. Y el gobierno... Eso es lo que dice la Constitución, claro. Correcto. Y el gobierno, los políticos no han de tener el poder de ir tras de esa persona para silenciarlo o para apresarlo. Jamás. Y eso era lo que defendía Charlie Kirk. Y sin embargo, Ahora, Jimmy Kimmel está fuera del trabajo, Stephen Colbert lo va a perder el próximo año. Es decir, entiendo tu principio, entiendo el principio, creo que coincidimos ahí. Donde no estoy de acuerdo es en las consecuencias que esto ha tenido y donde la libertad de expresión no se está expresando claramente en los Estados Unidos. Ahí también hay que hacer la distinción, y a mí me gustaría ver más el caso a profundidad, de si es una decisión empresarial de una empresa privada o viene también de presiones del Estado. Yo rechazo los comunicados de la FCC en cuanto al caso de Jimmy Kimmel. El gobierno no debería meterse en eso en lo más mínimo. Yo soy un absolutista de la libertad de expresión, aun cuando sea incluso sí para defender a aquellos que me pueden ofender a mí o decir algo que me parezca un disparate. Pero ellos han de tener el derecho de decirlo. Pero también existe el derecho a la libre asociación. Es decir, las empresas han de tener la libertad de relacionarse con empleados que representen sus valores o que sea la mejor inversión para sus intereses económicos. Lo que pasa es que muchas empresas tienen miedo ahora, ¿no? Y entonces quizás la relación sería las declaraciones del comisionado del FCC de los Estados Unidos, que regula las comunicaciones, la reacción de una serie de estaciones y luego el despido o la suspensión temporal de Jimmy Kimmel. Parece ser que está todo ligado. No, la FCC y personas de la administración de Donald Trump y el propio Donald Trump no debería hacer comentarios como los que han hecho con relación a otros comediantes, no deberían hacerlo, porque genera un conflicto y una presión que no es buena para la libertad de expresión. Ahora, si yo soy dueño de una empresa y un empleado se está burlando de la muerte de alguien por hablar y expresar su opinión política, yo lo despediría. Y lo despediría porque Pero no es el caso de Jimmy Kimmel. Yo nunca me relacionaría con una persona que cree que está bien asesinar a otro por sus ideas políticas, aun cuando esta persona pueda ser un simpatizante de mis ideas o un contrario de mi visión ideológica. Y esto lo tengo sumamente claro. Pero el gobierno, cuidado con el gobierno, que no se utilice, y esto lo digo como conservador, pero la ideología y los principios vienen primero, que no se utilice el caso de Charlie Kirk para violar uno de sus más grandes intereses y pasiones, que era la libertad de expresión. Charlie Kirk lo dejaba muy claro. El discurso de odio, que además es un término muy arbitrario y subjetivo, es también libertad de expresión. Termino con esto, Franklin. Tú una vez conociste, o no sé si fueron varias ocasiones, conociste a Charlie Kirk. ¿Cómo te impactó? Y yo no sé si tu vida ha cambiado en parte por ese encuentro con él. Sí, él creaba estas organizaciones o estos eventos anuales en donde era una oportunidad para jóvenes de 20 años de conocer y relacionarse en este mundo con personas de tu edad que tienen las mismas ideas y que tienen la misma visión política que tú. Lo más impresionante de Charlie Kirk es lo que él logró con su corta edad. A los 18 años él fue a un evento del RNC, intentó hablar con un donante, le dijo: yo tengo esta idea de tener una organización conservadora en los campos de las universidades, y salió de ahí con un cheque de $10,000 que era lo único que tenía. 10 años después o 13 años después fue el influyente conservador más importante y destacado de Estados Unidos y de Occidente. Y era una persona sumamente amigable, hablaba con cualquier persona que se le pasara, estaba abierto para tomarse una foto y tenía un liderazgo, un talento, una capacidad, una inteligencia que era simplemente única. Es irreemplazable para el movimiento conservador. Te ha abierto a ti el camino, te está abriendo a ti el camino, es decir, tú ves lo que hizo Charlie Kirk y piensas, quizás puedo hacer yo lo mismo en español, igual que lo que él hizo. Sí, pero es clarísimo. Mira, lo de Charlie Kirk también fue abrir la puerta a que los jóvenes pueden ser conservadores, a que los jóvenes tienen la inteligencia y la capacidad para hablar de política y para debatir. Y lo más importante, que los jóvenes pueden tener un impacto real
en la política estadounidense a nivel de elecciones. Él nunca sostuvo ningún cargo público y créeme que tuvo más impacto que casi cualquier congresista o senador en los Estados Unidos. Y cuando vemos el giro y la estadística que te daba al inicio de los hombres jóvenes pasando del partido republicano, los hombres jóvenes en los últimos 10 años, Charlie Kirk tiene muchísimo impacto en eso. Y en gran medida me ayuda a mí, obviamente, me dio voz también y a muchos otros jóvenes. Y ahora toca a aquellos que simpatizamos con sus ideas de tratar de seguir promoviendo estas ideas, incluso a los que no comparten sus ideas. Porque Charlie Kirk, como dice un artículo del New York Times, lejos de ser un medio conservador, Charlie Kirk, guste o no, practicaba política de la manera correcta. Si tú estabas en desacuerdo con Charlie Kirk, ¿qué hacía? Te daba un micrófono. Y esto es un valor esencial para un país libre, una sociedad próspera y un país pacífico, además. Franklin, gracias por estar aquí. De nuevo, nuestras ideas son muy dispares, pero en esta conversación siempre agradezco que, como tú dices, hay que premiar el diálogo y no la confrontación. Franklin, gracias. Conversamos pronto. Gracias. Gracias. Así veo las cosas. Hay veces en que hay que hablar de cosas que duelen. Generalmente tratamos de evitarlas, tratamos de evadirlas, tratamos de no acercarnos, pero hay cosas que no podemos echar a un lado. Y cuando se trata de duelo, cuando alguien se nos muere, cuando alguien que de verdad queremos se nos muere y se nos va, ¿qué hacemos? Algunos quizás lo bloqueamos, otros tratamos de recordar solo los momentos buenos, pero pocas personas deciden no solo enfrentarlo directamente, sino contarlo, escribirlo en un libro y compartirlo con todos. Este es el caso de José Rivera, una periodista, corresponsal de guerra, una experta de redes sociales, quien ha escrito el libro 964 días o cómo sobrevivir a la muerte del amor de tu vida. José, gracias por conversar conmigo, te lo agradezco tanto, sobre todo un tema tan difícil, de verdad. Muchas gracias, Jorge. Gracias. A ver, podría empezar contándoles de que tú me ayudas en mis redes sociales, contando que eres una experta en medios digitales, pero se me hace que tengo que comenzar con el centro de la historia, con tu historia tan personal que has decidido contarla. No sé por dónde quieras empezar. Bueno, sí, antes de las redes y de todo, pues, y de mi trabajo en particular, pues como cualquier persona, un día me enamoré, me casé y esa persona falleció. Y entonces eso es algo que nunca te esperas y que justamente porque llevo mucho tiempo trabajando en redes sociales, fue algo que empecé a contar en redes sociales y ahí descubrí que me estaba pasando algo y que se llama duelo. Y la verdad es algo que no te esperas, es algo que nadie te explica cómo funciona ni cuánto tiempo dura. Y bueno, ese fue el inicio, digamos, de esto que hoy es un libro que acabo de publicar. En el libro cuentas cómo muere él, pero ¿hasta dónde quieres llegar? Sí, bueno, yo cuento exactamente cómo lo viví. Sí, esa era la idea, ¿no? Exactamente lo que yo vi y bueno, como tú dices, trabajando como periodista y en lugares de guerra, había visto otros muertos, pero este era muy personal, este era una cosa distinta y esto era algo que yo no me esperaba, aunque de alguna manera porque él había estado enfermo, bueno, en tu cabeza en algún momento pasa la idea, pero nunca sabes en el momento que eso, que se acaba, que alguien definitivamente está frente a ti y dices, ya no está, y yo siempre digo, es que la muerte es muy definitiva, ¿sabes? En ese momento es cuando te das cuenta que realmente se acabó, que ese que era el amor de mi vida, por llamarlo de alguna manera, se había ido y me había quedado sola con mi idea, con mi proyecto, con todo lo que yo había hecho en ese esfuerzo, porque todos los últimos años habíamos pasado luchando contra una enfermedad, entonces de repente te das cuenta que hay algo que sigue después que no tienes ni idea qué es y que te toca inventártelo, replanteártelo, saber qué hacer contigo y en mi caso, además, un niño que tenía en ese momento 4 años, ¿no? ¿Tú sabías que él se estaba muriendo? Yo sabía, pero yo creo que hay una parte importante del duelo que supongo que es un efecto de sobrevivencia. Estaba yo en absoluta negación. O sea, siempre creí que no iba a pasar, que íbamos a encontrar la manera. Y yo siempre decía, si hay un 1% de probabilidades de que alguien se salve, ¿por qué no somos nosotros? O sea, ¿por qué no darnos a nosotros? Y creo que esa es una idea que después entiendo que es común en la gente que está en estos procesos,
pero siempre esa esperanza, esa, no sé, fe le llaman algunos, era eso, era creer que podía pasar, ¿no? Y aunque en el fondo detrás, y hay, lo cuento un poco en el libro, ¿no? Un momento en el que decido comprar un trajecito para mi hijo pensando en que quizá tendría que haber un funeral. Son pequeñas cosas que te hacen creer que algo puede pasar, pero realmente no estaba preparada, digamos, o no lo tenía clarísimo, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí es que empiezo a construir la historia de mi día a día y de cómo eran esos días que parecían muy lentos y que de repente era como, ¿cuánto tiempo falta para dejar de sentirme así? ¿No? Que es este proceso de duelo en el que yo insisto, es como una espiral en el que de repente te sientes bien, regresas al lugar donde empezaste y no sabes verdaderamente si se acaba o no. Y lo que me pasó a mí fue esta manera un poco obsesiva de empezar a contar los días, y por eso el libro tiene ese título, 964 días. ¿Por qué 964? ¿A partir de cuándo? A partir del momento en el que muere, de ese día, yo empiezo a contar y a contarme en redes sociales. Y eso, empiezo este conteo obsesivo, día 1, día 2, noche 3, cuántas noches más me faltan, y todo era una historia de Instagram, ¿no? Que iba yo poniendo en un foldercito que se llamaba Duelo, en un highlight. Y obviamente muchos meses después y años me doy cuenta que había una historia ahí, que era yo que me había estado contando y que no era nada más mostrarme, sino que de repente me di cuenta que era cómo me veía yo desde fuera. Lo que estaba haciendo era verme desde fuera, fotografiarme. Y eso era un duelo. Y ahí entendí que eso era un duelo, y además, contrario a lo que la gente, o lo que hablamos mucho de las redes sociales, sí había una comunidad ahí, había gente que estaba igual que yo, o que había pasado por lo que yo, o que estaba en esos procesos, y que nos, no sé si decirlo, pero nos unía, nos hacía sentir que había alguien más que le pasaba lo mismo, o que había alguien más que estaba escuchando lo que me pasaba a las 3 de la mañana que yo contaba ovejitas, pues. ¿Qué pasó en el día 964? El día 964 es algo que ni siquiera me lo esperaba, y es un día me senté y me di cuenta que había pasado. Y ese día... ¿Qué había pasado? O sea, ¿dejó de doler? No, empecé a darme cuenta que lo que seguía era yo. Empecé a hacer un plan para mí. Y aquí es un spoiler alert casi, pero el día 964 yo llego a Portugal. Yo hoy estoy en Portugal, y yo llego a Portugal y me doy cuenta que Decides irte de los Estados Unidos a vivir a Portugal. Sí, porque ahí es cuando un día volteo y me doy cuenta y digo, ¿qué hago en Estados Unidos? ¿Por qué vivo ahí? Había una historia, había un plan de vida, había todo algo que me había armado. Yo siempre digo casa, coche, perro, jardín, o sea, tenía todo el paquete completo, y de repente ya no está. O sea, la razón principal, que era el hombre con el que me había casado, había dejado de estar. Y entonces lo que me di cuenta ahí era que lo que seguía era mi vida, y que esa historia que me había contado y que pues era el amor de mi vida, o parecía una historia de cuento o no, quizá me la había inventado, se había acabado. Y creo que ese momento en el que me di cuenta que había pasado, y que yo insisto mucho, el duelo no se supera o no es algo que se pasa, yo creo que se atraviesa. Y hay un momento en el que dices, ya pasó, ahora sigo yo, sigue mi vida, mi historia, y en este caso, obvio, con mi hijo, ¿no? Que era un plan juntos de vida, pensando que y él me dijo, o sea, que hay vida después de la muerte, de alguna forma, es lo que me estás diciendo. Sí, totalmente, y eso fue algo que entendí cuando mi hijo me dijo, mi papá no se murió, mamá, mi papá se extinguió, como los dinosaurios. Y para mí fue un momento brutal de entender que había pasado, que se había acabado una era, se había cerrado una parte de la historia, esa parte se había acabado, se había extinguido, pero nosotros seguíamos vivos, y nosotros teníamos algo que hacer y algo que contar y una historia que seguir, y tocaba pasar al siguiente capítulo. Y ahí fue que logré cerrar ese capítulo. Tú sabes que alguna vez, cuando en una conversación que tuve con la escritora Isabel Allende, mi papá había muerto y su hija Paula habían muerto, y los dos coincidimos en una entrevista, y más que una entrevista fue como un abrazo entre dos dolientes. Ella le dolía mucho lo que acababa de ocurrir, a mí también me dolía mucho. Y después Isabel me envió una carta preciosa que todavía guardo, que dice, más o menos,
que la gente que de verdad queremos nunca se muere porque la repetimos en nuestros gestos y en nuestros movimientos. Y después del dolor me empecé a encontrar, Josette, que me encontraba a mi padre en muchas cosas que él hacía. Creo que tenemos la panza igual que los dos, creo que el mismo color, se nos está yendo el pelo de la misma manera. Le gustaba escuchar música, hablar. Las únicas veces que me habló de sexo lo hizo en el carro, como yo lo hago con mis hijos. Le gustaba agarrar las moscas al aire. En fin, empecé yo a repetir a mi padre. Me pregunto si tú, de alguna forma, estás repitiendo, tu hijo está repitiendo a tu esposo. Sí, y de alguna manera, además, muy curiosa, porque justamente él siendo tan pequeño, de repente me sorprende mucho verlo en él, ¿sabes? O sea, de repente, y esto es genética, ¿esto qué es? No, es aprendido, ¿no? Porque hace esos gestos, ese frunce el entrecejo igual cuando se enoja, entonces de repente lo reconozco. Y en mi caso, además, como tú dices, el dolor es muy importante. Yo siempre digo que la gente le tiene mucho, se muere por la felicidad, siempre estamos atrás de la felicidad y no nos damos cuenta que el dolor es un proceso que tenemos que pasar y que es donde verdaderamente crecemos y el que nos hace seguir adelante. Y ese ser dolientes nos une. Como tú dices, hay un momento en el que empatía de sentir que el otro le duele y que esto te duele, y yo se lo digo mucho a mi hijo, ¿y qué pasa cuando te duele? Lloramos y no pasa nada. Y yo lloro con mucha facilidad últimamente, bueno, a partir de los últimos años, porque siento que hay que hablar más del dolor y hay que darle mucho más espacio y no salir siempre corriendo y no siempre decir, oh, no, bueno, ya pronto va a pasar. No va a pasar pronto. No va a pasar pronto, siento decírselos, es un proceso lento, muy personal, cada quien evidentemente lo vive y lo trabaja de maneras distintas, pero sí creo que es algo que le debemos dar espacio dentro de nosotros, las conversaciones. Estás haciendo algo muy parecido a lo que Anderson Cooper ha hecho el periodista, ha hecho con su podcast, que es hablar del duelo. Él perdió a su hermano por un suicidio, perdió por supuesto primero a su padre y luego a su madre, y él se siente solo. No, nunca hemos hablado de esto, Josette, pero eres religiosa, es decir, ¿tú crees que luego algo va a pasar, que alguna vez te vas a reencontrar con él? No, y quizá esa es una de las partes más difíciles, y yo se lo decía mucho a algunas amigas que son particularmente religiosas, y yo le decía, ayúdame y rézale a alguien porque yo no tengo a quién, y eso te deja muy solo, ¿no? Y yo se lo digo mucho a mi hijo también. Respeto muchísimo a la gente que cree, y mucha gente en la familia cree, y le digo, y cada uno tiene una historia de dónde está tu papá. Yo la único que te puedo decir, tu papá no está. Para mí no está. Y esa es mi única realidad. Y yo no te puedo decir si lo voy a ver, si está arriba, si está abajo. No sé, él ya no está. Él estuvo con nosotros y fue amorosísimo y fue una gran historia. Pero lo que sigue fuimos nosotros. Y otra cosa que insisto mucho es que la muerte no te pasa, ¿sabes? No es algo que alguien te castiga y que te viene y te dice, ahora se te va a morir tal, y nadie nos odia. Es simplemente cosas que pasan y que pasan en la vida. Y cuando dejas de verlo como a mí me pasa, a mí se me muere todo el mundo, te das cuenta que simplemente es algo que pasa y que tú sigues ahí y que tu historia es la que se tiene que contarse. Y este libro, además, para mí era muy importante decir que no es la historia de mi marido ni de su enfermedad, es mi historia, es mi duelo, y él es muy importante en esto. Pero bueno, además en el libro, justo un año después de que él muere mi mamá de manera muy sorpresiva, y creo que para mí fue un impacto brutal, otro shock, y pensar en mi conteo, yo decía, y ahora vuelvo de cero, vuelvo a empezar a contar, este duelo se suma al anterior, y estas muertes, que es, bueno, evidentemente lo que yo llamo el amor de mi vida, y que se mueran tus padres, que tú lo sabes, te hace sentir profundamente solo. Te regresa la gente que me conocía más, ya no está. Y entonces te vuelve a enseñar que vivimos y que estamos solos y que tenemos que construirnos y seguir adelante. Hay una frase, iba a decir en español, pero yo creo que es más bien en mexicano. Hace poco una amiga perdió a su esposo también, y había perdido antes a su mamá y a su papá, y entonces ella no me dijo estoy sola, me dijo soy sola. Y entonces esa sensación de que
de que la gente se te está yendo, me parece que es tan difícil. Tú en tu libro lo haces con un humor extraordinario también, porque cuelas el humor dentro de todo, aunque la gente crea que uno no se puede sonreír o reír, tú lo haces de una forma maravillosa. Déjame terminar con esto, Yoset. Hay muchas personas que están escuchando que han perdido a alguien. No, todos perdemos a muchas personas. Perdemos a nuestras mascotas, perdemos a la gente que más queremos. ¿Hay algún consejo o no hay ningún consejo? Pues yo solo diría que sigas adelante, que atravieses, que te des tiempo, que lo sientas, que lejos de rechazarlo, en inglés se dice embrace it, ¿no? Es como asume, es parte de la vida también, pero sigue adelante, tampoco te detengas, ¿no? Para mí creo que eso es lo más importante. Pero ¿cómo seguir adelante cuando lo que quieres es morirte, cuando lo que quieres es dormir todo el día, cuando lo que quieres es no ver a nadie? Y creo que ese tiempo el que te tienes que dar, de dormir, de sentir, de tirarte al suelo, de sufrir, de dolerte, de verdad de dolerte. Porque hay un día en el que te levantas y dices, ok, ya lo atravesé, pero no creo que hay que apresurarlo. Y cuando yo digo cuánto tiempo dura el duelo, es que es algo que no me invento yo y que es exactamente lo que en algunas religiones tienen perfectamente contabilizado, y hay quienes cuánto tiempo cierran o cuánto tiempo dejas el moñito, el lazo negro fuera de la puerta, porque es eso, y necesitas un tiempo para dolerte, para verdaderamente sentir que se te fue la vida, que se acabó. Pero después hay un momento en que dices, o sea, seguramente tocas fondo, dices, ok, de aquí hacia arriba, y por supuesto usando las herramientas que a cada quien le funcionen mejor. En mi caso, la terapia ayudó muchísimo, ¿no? Y la tanatología me enseñó que hay procesos que tengo que darles espacio, que hay que pasar, pero que hay que seguir. Yoset, gracias por hablar con nosotros, gracias por confiar en nosotros y contarnos todas estas cosas. El libro se llama 964 días o cómo sobrevivir a la muerte del amor de tu vida. Gracias, Yoset. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Yoset, por darnos esta entrevista. Realmente es difícil hablar del duelo y de la muerte, pero gracias a ti y a tu libro lo podemos hacer. Sus comentarios están aquí, nos llegan cientos y siempre escogemos algunos para leer. El primero es de Marilyn Larrea, dice: desde que soy migrante hace casi 6 años, por lo vivido y visto, siempre termino pensando lo mismo. El mayor enemigo de un inmigrante es otro inmigrante. Muchos en Estados Unidos votaron por Trump pensando que no se iba a meter con ellos, porque eran mejores ellos que los que llegaron después, sin tomar en cuenta que estaban votando por un hijo de migrante alemán lleno de mucho racismo. Ellos mismos les dieron el poder y saquen cuentas cuál es la población de migrantes más grande en los Estados Unidos. Aquí hay una frase que dice Marilyn que me llama mucho la atención. Dice: el mayor enemigo de un inmigrante es otro inmigrante. Parte de lo que a mí me ha tocado en mi experiencia americana es... He sido, la verdad, un inmigrante con muchísima suerte, con muchos privilegios, y he tratado de que los inmigrantes que han llegado después de mí tengan las mismas oportunidades que yo tuve, pero es cierto que me ha tocado la experiencia de inmigrantes que llegan a los Estados Unidos, que se sienten legalizados o protegidos y que luego no quieren que vengan otros inmigrantes. Y ese tipo de comportamiento, de conducta me choca, me golpea. No entiendo cómo alguien que recibió los beneficios de los Estados Unidos luego no quiera que esos mismos beneficios se le puedan dar a otras personas que llegaron después de él o después de ella. El siguiente comentario dice lo siguiente sobre Venezuela: los venezolanos y cubanos pensaron que solo deportarían a los mexicanos y se les volvió la maldad encima. No hagas a otros lo que no quieres para ti. Eso es lo que muchos venezolanos y cubanos y nicaragüenses nos han dicho, que cuando Trump estaba hablando de la mayor campaña de deportaciones en la historia de los Estados Unidos, que creían que estaban hablando de otros, pero no que estaban hablando de ellos. Es decir, cuando Trump estaba hablando de vamos a deportarlos, se estaba refiriendo a los venezolanos y a los cubanos y a los nicaragüenses, y mucha gente que está huyendo de la violencia y de la pobreza desde sus países de origen. Y votaron por él, y si no podían votar por él, lo apoyaron, y ahora se han dado cuenta de que, como dice la expresión, se les ha volteado la tortilla. Y luego, para terminar, María Patricia Álvarez dice lo siguiente: nunca quisimos emigrar a ningún lado, somos gente buena, preparada, familiar, que lo único que quiere es hacer una vida tranquila y digna. Nos persiguen en todos lados del mundo a consecuencia de una minoría que apaga el brillo de lo que realmente es
Venezuela. Ciertamente la situación de los venezolanos es muy difícil. De alguna forma me ha tocado vivir dentro de la comunidad venezolana gracias a mi familia y es terrible cómo estos 8 millones de venezolanos que han sido obligados a salir de una dictadura, es cierto, en muchos casos son perseguidos en todas partes del mundo y a donde vayan los persiguen. Por eso agradezco los países que les han dado la mano. Hay que reconocer, por ejemplo, el gobierno colombiano, los colombianos, Colombia como país, que ha recibido a más de 2 millones, cerca de 3 millones de venezolanos en el mundo, porque todos necesitamos que alguien nos reciba cuando las cosas no están bien, y actualmente las cosas no están bien en Venezuela. Gracias por estar aquí, de verdad. Les agradezco que nos acompañen, les agradezco sus comentarios, que nos sigan, que nos entiendan, que sepan que estamos aquí, no para hablar de todas las noticias, sino escogemos algunas de las principales noticias que te afectan a ti, que me afectan a mí, a los latinos y a los latinoamericanos, y tratamos de ponerlas en contexto, pero sobre todo lo que tratamos de hacer es un periodismo independiente. Eso es todo, para eso estamos aquí. Y así veo las cosas.